En 1848 se publicó por primera vez un manuscrito muy antiguo. Era un conjunto de anales cortos y en su mayor parte poco detallados, pero aún así extremadamente importante. Pero lo que nos interesa hoy son una serie de eventos registrados hacia el final del manuscrito. Una guerra que no solo devastó a sus países, sino que también allanó el camino para un cambio político completo, no solo de ellos mismos, sino también de sus vecinos, llevando a la fundación de una dinastía que controlaría una cuarta parte del mundo entero. Pero a pesar de todo esto, no sabemos quiénes estaban luchando. Solo tenemos registros de uno de los nombres, y no es el bando que ganó. Si la historia la escriben los vencedores, entonces estos vencedores parecen haber olvidado anotarla. Esta es la historia del reino que olvidó su propio nombre. El momento que inició nuestra cadena de eventos fue la muerte en el año 754 del rey Rhodri de Gwynedd en el norte de Gales. Aunque su epíteto solo lo recordará como valiente, lo cual es un poco rudo, él sería el último de una línea de reyes que se extendía hasta el siglo V. Según un manuscrito del siglo XVI, el Disguniad Pendabegaid Cimri e Rudri no tenía herederos. Solo un hijo adoptivo llamado Canaan, un hombre que, como veremos, parece que nunca llegó realmente al trono. Ahora, aunque ignorar a tu hijo adoptivo es excelente, la razón por la cual Cunan parece nunca haber gobernado es en realidad debido a una fuerza externa, ya que tras la muerte de Rhodri en 754, el siguiente reino mencionado en estos anales fue en 798, cuando se registra la muerte de alguien llamado Caradog, rey de Gwynedd. Ese no es Conan y Rhodri no tenía otros hijos. Entonces, ¿quién es este? La respuesta nos llega en otro manuscrito, una colección de 31 genealogías de los diversos reinos a lo largo de Gales y del norte de Bretaña, llamada las genealogías harleyanas. Caradog no se encuentra en ninguna de las líneas conectadas con Gwynedd, pero se encuentra en un lugar muy prestigioso. Su línea está en tercer lugar en la lista, justo debajo de los dos reinos que controlaban casi todo Gales en el momento en que se registraron estos pedigríes, y por encima de la ascendencia del bisabuelo del rey, que los registró en primer lugar. Estos hombres no eran parte de la familia real de Gwynedd, por lo que parece seguro decir que Caradog en algún momento invadió y conquistó Gwynedd. Correcto. Una versión de estos anales incluso podría haber especificado esto, ya que registran a Caradog como el rey del pueblo de Gwynedd en lugar del país en sí. El problema que esto presenta es que Caradog era obviamente de algún lugar que no era Gwynedd. Pero los anales y las genealogías nunca nos dicen dónde están etiquetados, pero los historiadores pueden averiguar de dónde se supone que son en su mayoría conectando nombres encontrados en estos documentos, con nombres encontrados en otros lugares. Entonces, si miramos el pedigrí de Caradog, seguramente podemos obtener algunas pistas sobre de dónde vino, ¿verdad? Caradog gobernó durante mucho tiempo, potencialmente más de 4 décadas. El historiador T. Charles Edwards señala que probablemente estuvo aliado con su vecino inglés Mercia, porque durante casi todo su reinado no se registra un solo ataque inglés aquí en Gwynedd. Pero cuando el rey de Mercia murió en 796, Caradog de repente se encontró defendiendo su hogar en Rathlin, muriendo finalmente a manos de los mercianos 2 años después. Ahora, esperarías que fuera sucedido por su hijo, llamado Hoel, el último hombre encontrado en esta lista de reyes sin reino. Pero los anales mencionan una disputa con otra figura. En 812 ocurre una batalla entre 2 hombres, uno llamado Howell y otro llamado Cunanhaus. Oh, conocemos ese nombre. Ese es el hijo adoptivo de Rhodri, de vuelta para reclamar la herencia que se le prometió hace 40 años. 2 versiones de estos anales afirman que Howell fue el vencedor, aunque una le da la victoria a Canaan. Independientemente del resultado de esta batalla, parece que Canaan se había afincado en esta isla, Unismón. Probablemente vivía allí durante el gobierno de Caradog. Su epíteto lo apoda después de la porción oriental de esta isla, y parece que la muerte de Caradog lo inspiró a rebelarse contra su sucesor. De todas formas, no oímos nada de esta guerra durante 3 años, hasta que en 815 se nos dice que Howell, con una terrible pérdida de sus propias fuerzas, expulsó a Cunan de la isla, solo para que Canaan regresara un año después y lo echara de nuevo. ¡Qué historia de regreso! Contra todo pronóstico, este hombre, cuya gerencia se le negó, cuyo reino familiar le fue arrebatado, había regresado de la nada y, está muerto. Bueno, non camint supongo.
Howell gobernó otros 9 años después de esto, rechazando numerosos ataques ingleses hasta finalmente morir en 825. Seguramente nos da otra pista, porque su padre, en su lecho de muerte, fue recordado como el rey de los hombres de Gwynedd, por lo que Howell está completamente sin etiquetar. Desafortunadamente para nosotros, durante los 39 años entre 809 y 848, los anales no parecen decirnos de dónde eran los reyes en sus obituarios, y Howell murió justo en medio de esa sección. Esta guerra civil tendría consecuencias importantes, pero hablaremos de eso más adelante. Por ahora tenemos una dinastía registrada en uno de los puntos más prestigiosos del país, superando a los miembros de la familia del autor. Una que gobernó sobre un reino en el norte de Gales durante más de 70 años, que aparentemente surgió de la nada. Así que, ¿qué sigue? Afortunadamente para nosotros, hay 2 pistas más encontradas en estas genealogías galesas, que al menos podrían reducir dónde podría haber estado este reino desaparecido. De los 13 hombres registrados en este pedigrí, 6 nunca se mencionan en ningún otro lugar. Mairon, Rivon, Ainion número 2, Idwin, Kangan y Maeg están completamente perdidos para la historia. Sin embargo, uno de los nombres en realidad puede darnos una pista, un poco. Cadwal Crispan es el 7º nombre en esta lista, y al igual que la mayoría de los otros, está completamente no mencionado en el registro galés. Afortunadamente para nosotros, sin embargo, Irlanda existe, y un monje allí parece haber mencionado su existencia. En los anales de Tirnach encontramos la muerte de un hombre llamado Keturla en 613 en la batalla de Chester. Esta batalla fue luchada por una coalición de varios reinos galeses contra el reino inglés de Northumbria, y no fue bien. Los anales galeses registran la muerte de un rey de Powys aquí, y los bardos recordaron las muertes de hombres de las familias reales de Ceredigion y Penguern, otros 2 reinos galeses. Entonces, lo que el historiador Wade Evans ha teorizado es que este Keturla es el mismo que nuestro rey, Cadwal, que se escribía Cadgal en galés antiguo, lo que significa que uno de los reyes de nuestro reino olvidado probablemente luchó y murió en Chester, ubicando su ubicación hipotética probablemente en el norte de Gales. Lo que resulta realmente frustrante es que estos anales irlandeses le dan a Cadwal un título, Rex, que significa rey, pero no especifican de qué es rey. Este es el punto más cercano que hemos llegado a encontrar el nombre de este reino, y los registros simplemente lo omiten. Entonces, hasta ahora tenemos un rey sin título, otro rey llamado por el pueblo que conquistó, 6 reyes más que están completamente perdidos para la historia, y ahora un rey al que se le da un título sin ubicación, solo una estimación muy aproximada de probablemente el norte de Gales. Entonces, ¿y ahora qué? Bueno, tenemos 4 nombres más y uno de ellos podría ser un poco sorprendente, porque a diferencia de lo que esperarías de un reino cuyo nombre ni siquiera puede ser recordado, el primer hombre en esta lista es en realidad bastante famoso. ¿Qué? ¿No sabes quién es Cuneda? ¿Cómo es eso posible? Bueno, para ponerlo en pocas palabras, es una figura clave en el texto de propaganda del siglo IX, llamado la Historia Brittonum. Este texto fue diseñado no solo para promover a los galeses, sino también para promover el reino de Gwynedd, en parte dándoles una reclamación ancestral sobre varias partes de Gales, incluido nuestro reino olvidado. Aquí mismo, en la parte superior de la lista está Cuneda, la figura fundadora del reino de Gwynedd, y aquí se le da un hijo llamado Ainion. Y al final del documento se nos da el contexto que finalmente nos permitirá al menos ubicar dónde estaba este reino perdido. Aquí se nos dice que Cuneda y sus 9 hijos descendieron del norte de Bretaña y conquistaron las tierras de Gales entre los ríos Tavy y de Verdoy, con cada hijo siendo dado un reino nombrado en su honor, que están listados en otro conjunto de genealogías. Su hijo Ceredig supuestamente fundó Ceredigion, nombrado en su honor. Rivon supuestamente fundó Rivaniog, nuevamente nombrado en su honor. Dogvile fue a Dogvelling, Meirion a Merionet, Ablog a Abloigion, Edun a Edirnion, Usvial a Asbalion y Dunhod a Dinoding. Son muchos nombres, pero no tienes que recordar ninguno de ellos. Solo quería demostrar lo que este documento está afirmando, que los reyes de Gwynedd tenían una reclamación ancestral antigua sobre todos estos reinos. Esta historia es casi seguramente falsa. El historiador John Davis señala que algunos guerreros del norte de Bretaña pueden haber descendido a Gales en algún momento, pero no tenemos pruebas de que crearan todos estos reinos. Y Cuneda puede haber muerto en el norte de Bretaña, lo que haría bastante difícil conquistar un país entero. Aquellos de ustedes que están contando por alguna razón pueden haber notado que he omitido a alguien, Ainion, el 7º hijo listado, y el que supuestamente fundó nuestro reino olvidado. Esto nos dice, en primer lugar, que nuestras
tierras perdidas deben estar no solo en una de estas piezas no reclamadas de Gales, sino también probablemente en una de las secciones que bordean el reino de Gwynedd. Como recordarás, el rey Caradoc los conquistó a finales de los 700. Eso nos da dos opciones entonces: la península de Sin en el oeste de Gales y este tramo de costa en el norte de Gales, conocido en tiempos medievales como Ross. En segundo lugar, algo que estoy seguro de que muchos de ustedes están anticipando, seguramente nos dice el nombre de este reino. Correcto, Ceredic obtuvo Ceredigion, Rivon obtuvo Rivaniog. Entonces, Ainion no obtiene nada. El epíteto que se le da aquí simplemente significa poderoso, y no es un nombre de reino como el de sus supuestos hermanos. Ainion de nuestra tierra, que no se menciona en ningún otro lugar, es la única persona en este documento a la que no se le da un reino. Entonces, al menos, hemos localizado nuestro reino en uno de estos dos lugares, Lyn o Ross. Y, aunque aún no tenemos un nombre para él, de hecho, podemos reducirlo aún más examinando a nuestro rey final en la lista, el nieto de Ainion. Cúnlas-Goch es probablemente el hombre más bien documentado en todo este pedigrí. En algún momento de la segunda mitad del siglo VI, un monje llamado Gildas escribió una dura crítica de 5 reyes galeses contemporáneos, y el nombre de uno de ellos, Cunoglasus, guarda una sorprendente semejanza con Sinoglas escrito Cunlast hoy. Historiadores como Bartram, Charles Edwards y Thornton están de acuerdo en que estos dos nombres probablemente se refieren a la misma persona. Entonces, lo que esto significa es que tenemos una lista bastante detallada de pecados cometidos por Cunlas. Gildas lo denuncia por estar en desacato a Dios, por ser un carnicero, por librar guerra contra sus compatriotas galeses, por provocar a los santos, por desear a la hermana de su esposa y por ser moreno. En esencia, Cunlas es un mal cristiano y aparentemente bastante violento. Pero lo que más nos interesa está cerca del comienzo de este pasaje, ya que Gildas nos da una metáfora extraña, llamando a Cunlas el conductor de un carro, del recipiente o contenedor del oso. Raro, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, Bartram, siguiendo una teoría más antigua de Wade Evans, ha sugerido que Gildas se refiere a una ubicación física, que Cunlas condujo un carro perteneciente a un lugar. Y lo que ese lugar se ha sugerido que es una antigua ciudad en la costa del norte de Gales llamada Dinard, que quizás metafóricamente es el contenedor o recipiente del oso. Si esto es cierto, entonces Gildas nos está diciendo que uno de los primeros reyes de nuestra dinastía perdida celebró su corte aquí, un lugar tan antiguo que solo se conserva en nombres de calles que justamente están dentro de la tierra de Ross, uno de los dos lugares que la historia Brittonum no parecía reclamar. Pero si el hijo de Cunedda, Ainion, supuestamente tuvo tierras aquí, entonces eso también cubre eso. Entonces, lo que tenemos al final de esto es un reino, ubicado probablemente en la costa norte de Gales, cuyo nombre ha sido completamente olvidado. Cada registro que menciona a uno de sus reyes no menciona su nombre. Un mito fundacional de Gwynedd, que menciona varias de las piezas más oscuras de la tierra medieval de Gales, tampoco menciona su nombre. Debido a esto, algunos historiadores simplemente han optado por llamar a este reino olvidado Ross, como Carrie Mount y Peter Bartram, e incluso yo mismo lo he llamado así. Pero estoy más inclinado a estar de acuerdo ahora con cómo T. Charles Edwards lo aborda como la dinastía de Ross o la línea asociada con Ross. Pero podrías estar preguntándote, ¿qué pasa con lugares aleatorios que se olvidan todo el tiempo? Olvidé a mi propio hijo cuando fui a buscar gasolina una vez y aún no he regresado a recogerlo. Bueno, ¿recuerdas lo que dije que mencionaría al principio? Porque este reino y la guerra civil entre su rey Howell y Cunan de la antigua dinastía de Gwynedd tendrían consecuencias muy importantes, haciendo que el hecho de que este nombre se haya olvidado sea aún más conspicuo. La inestabilidad política que sigue a una guerra civil de años se espera, por supuesto. Pero cuando el rey Howell murió, hubo un gran problema. Ninguno de sus descendientes parece haber gobernado. En cambio, otro hombre completamente de al otro lado del mar parece haber tomado el trono en su lugar. Verás, el rey Howell eliminó al último de la antigua dinastía de Gwynedd. Pero, por supuesto, los individuos conectados con estos reyes aún estaban presentes. El historiador T. Charles Edwards se refiere a ellos como nobles hipotéticos de Cunan, otros familiares, y el esposo de la hija de Cunan es Siste, quien era un hombre que vivía en la isla de Man llamado Mervyn. Mervyn parece haber tomado el control de este reino tras la muerte de Howell, probablemente con el apoyo de algunos de los nobles que habían estado del lado de Cunan. Y su conexión con Esiste probablemente ayudó a su legitimidad también. Y su dinastía continuaría controlando la mayoría, y por un breve tiempo, toda Gales. El catalizador que permitió a Mervyn tomar el poder
que creó un vacío político lo suficientemente grande para reemplazar a 2 dinastías enteras, fue esta conquista por Caradoc y la subsiguiente guerra civil entre Cunan y Howell, entre el reino de Gwynedd, cuyo nombre aún se conserva en un condado hasta el día de hoy, y un reino en Ross, cuyo nombre ni siquiera se recordó en el propio mito fundacional de Gwynedd, ni en ninguno de los registros sobrevivientes de sus reyes, a pesar de que estos monarcas están ubicados en el tercer lugar en la lista de las genealogías harleyanas, justo después de la familia de Esil, y superando la línea del padre de Mervyn. Si Gwynedd quería suprimir el conocimiento de este antiguo reino conquistador, ¿por qué colocarían a su rey tan alto en la lista? Por ejemplo, el antiguo rival de Gwynedd en los poetas fue colocado en la parte inferior. Pero lo que hace esto aún más extraño es cómo esta dinastía, que llegó por causa y reemplazó a los reyes en nuestro reino olvidado, llevó al nacimiento de alguien muy famoso. Y lo digo en serio esta vez. Según el historiador John Davis, el descendiente número 21 de Mervyn, conectado con las casas reales de Gwynedd en el norte de Gales y de Deheubarth en el sur de Gales, junto con la casa inglesa de Lancaster, era Enrique Tudor, Enrique VII de Inglaterra. Si este reino, cuyo nombre ha sido completamente olvidado, no hubiera conquistado Gwynedd, si Howell y Conan no hubieran luchado en una guerra civil, entonces Mervyn podría nunca haber alcanzado el poder y el paisaje político de Gales y posteriormente de Inglaterra habría sido muy diferente. Charles Edwards señala cómo la facción de Conan probablemente ayudó a Mervyn a tomar el poder tras la muerte de Howell. Así que, y si nunca lo hubieran hecho, imagina una guerra de las rosas en la que Enrique VII simplemente no exista, aunque Caradoc ganó, aunque Howell ganó, aunque su dinastía fue recordada con prestigio e importancia. El nombre del reino del que vinieron se ha deslizado completamente entre las grietas, la mitad de la ascendencia de Enrique VII. El rey de un reino que llegaría a someter a una cuarta parte del mundo entero, debe sus orígenes a un reino cuyo nombre ha sido completamente olvidado. Tanta historia se ha perdido. Pero es raro ver cuántas veces este nombre ha estado tan cerca de ser preservado. Es como encontrar una pared de ladrillos con un cartel arrancado. No puedes saber qué decía el cartel. No puedes saber si había más de ellos. Toda esta pared podría haber estado cubierta con ellos en algún momento. Pero de todos estos carteles hipotéticos, este ha dejado evidencia suficiente para hacerte saber que estuvo allí, pero no lo suficiente para saber qué era.